todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Miguel Solís, quien es psicólogo y también tiene el máster de Economía, el máster de OMA con UFM y actualmente se está doctorando en Ciencias Interdisciplinares. Entonces quería traer a Miguel al canal para entrevistarle, hablar un poco sobre un artículo que tiene y un estudio que entiendo que, bueno, ahora hablaremos que quiere montar o en lo que quiere profundizar, que es en el estudio interdisciplinario de la cooperación y la competencia. Y bueno, un poco de todo también, pues para ver esa faceta suya de psicólogo y de economista, cómo las mezcla. Entonces, lo primero que te querría preguntar, Miguel, es ¿por qué es importante estudiar la relación entre las personas a la hora de competir y colaborar? Bueno, nada, un gusto estar aquí en tu programa, Eduardo. Gracias por la invitación. Sí, a ver, en primer lugar, lo que yo planteo ahí es que todo es de alguna forma o cooperación o competencia. O sea, son los procesos básicos transversales. De alguna manera, puedes sacarle más etiquetas o puedes categorizarlos de otra forma, pero esos son pilares de las interacciones humanas. Y a partir de ahí se da la coordinación, que es como el objetivo ideal, ¿no? Lo que más nos interesa es que la gente se coordine adecuadamente. Pero sí, si tú empiezas a analizar todos los procesos desde esa vía, Ujú. vas viendo que tanto la cooperación como la competencia tienen sus propias normas, tienen sus propias dinámicas, a veces ocurren en paralelo y vale la pena diferenciarlas para entender que dos agentes están a la vez cooperando y compitiendo dependiendo de la situación en la que estén. Y claro, te permite, pues, bueno, hacer un abordaje profundo, digamos, interdisciplinario, que es como el objetivo. ¿Toda relación humana se puede dividir entre competencia o colaboración o hay otras categorías? Yo creo que o sea, yo creo que uno tiene que buscar la categoría más sencilla. Ujú, Entiendo que hay gente que dice, no, si lo simplificas demasiado, entonces, pero si no lo simplificas, tampoco sabes de dónde partir. Entonces, ujú. es un buen punto de partida. Yo creo que son o cooperación o competencia. O sea, ahorita estamos cooperando, tú y yo, pero competimos en otra situación y así, ¿no? No se me ocurriría de qué otra forma podríamos clasificar alguna interacción. Pero otra cosa es que le agreguemos unos siguientes detalles. Por ejemplo, cooperamos académicamente, cooperamos en medios de comunicación, o cooperamos sexualmente, o competimos sexualmente, o cooperamos violentamente. Ya después puedes ir agregándole matices, pero de cierta manera estas son las estructuras. Ujú. Es algo que dices en el artículo, ¿no? Que dices, bueno, a veces con la misma persona puedes colaborar en algunos campos y competir en otros. No siempre estás colaborando siempre con alguien y compitiendo siempre con alguien. A día de hoy, ¿hay una tendencia hacia mayor colaboración o mayor competencia? ¿O crees que no hay una tendencia? Me refiero sobre todo a nivel con la globalización, por ejemplo. ¿Crees que con la globalización competimos más, colaboramos más, hacemos más de las dos? ¿O qué pasa ahí? Sí, o sea, hay antropólogos, biólogos, especial, por ejemplo, Rodkin, que quieren ver todo como un proceso de cooperación. Quieren que todo sea analizado como cooperación y excluir la competencia del ámbito humano, o quieren definir a los seres, las especies, incluso animales y humanas, o sea, tú me entiendes, Ujú. como principalmente cooperadores. Y no, o sea, los dos procesos están en todo. Yo ahí pongo en el artículo, bueno, este proverbio que dice yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano y yo contra el extranjero, porque es así. O sea, realmente dependiendo de la escala, también puedes ver, mira, aquí el individuo está cooperando con el otro individuo, luego estos dos se agrupan para competir con otro y así, ¿no? Entonces hay distintos niveles. Pero en la actualidad, yo creo que intentando que premie la cooperación, que es un poco la razón por la que los liberales nos tenemos que meter en esto, porque intentando que exista más cooperación, termina existiendo más competencia. Por ejemplo, el estado de bienestar. Ujú. Al final, el estado de bienestar, como se reparten los recursos comunes que estamos obligados a suministrar, entonces eso lo que abre es la batalla campal que tenemos todos los días en los medios de comunicación de qué grupo se impone para decidir cómo se administran esos recursos que efectivamente han sido extraídos, y se tiene que entonces determinar la dirección a la que van. Entonces, algunos quieren que en el colegio se hable el lenguaje inclusivo y otros creen que se hable otro lenguaje. Unos quieren que se cubran unas enfermedades y otras otros. Y como los recursos son escasos, no, estamos obligados a competir en el ámbito político continuamente
Que claro, eso también hace que a veces sea dudoso si participar o no en una elección, si participar o no en el juego democrático, porque a veces están decidiendo tantas cosas que uno termina participando por miedo, pero Ujú. tiene miedo a los demás porque ha sido obligado a cooperar de forma que uno no hubiese querido, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, dices, bueno, estás compitiendo en el ámbito político y alguien te dirá, bueno, es que es mejor competir en el ámbito político que en el ámbito económico, ¿no? Que competir por los recursos subastando por precios. ¿Qué podrías responderle tú a eso? Bueno, más allá del sistema de precios, que claramente pues, no vamos a entrar en detalle de cómo el sistema de precios ayuda a la coordinación, pero sí creo que en el sistema económico la competencia siempre es mucho más dinámica y ofreciendo alternativas mucho más rápidas. El sistema político todo es demasiado lento Ujú. eh, y además evalúa preferencias no reveladas muchas veces. Evalúa la opinión, por ejemplo, la gente, bueno, ¿estás en contra de la marihuana? Sí, ¿vale? Entonces, quiero que se prohíba, ok. ¿Cuánto estás dispuesto a poner tú de tu bolsillo para perseguir a personas que consumen marihuana? Ah, no, $0. Ujú. Entonces, claro, al final tú puedes decir, mira, decir, de la boca para afuera, puedo decir todo, ¿no? Todo me parece inmoral, todo quiero que esté penalizado, todo el mundo quiere que... Ahora, ¿cuánto estás dispuesto a poner tú por esa causa? El mercado no, el mercado sí te evalúa las preferencias reveladas, ¿no? No es que tú digas que un producto te parece bueno, que la música clásica te parece mejor que Bad Bunny, sino cuál escuchas tú Ujú. en realidad. Y esa creo que es la diferencia. Entonces, es una ventaja, digamos, del mercado al momento de competir, que en realidad la gente pone su boca, pone el dinero, lo pone en su boca y al final no caes en tantos debates morales que al final son vacíos, porque, este, por ejemplo, debates sobre estándares de belleza y luego las personas eligen parejas atractivas y dicen, no, la belleza hay que modificarle tal, pero luego todo el mundo busca como al final en lo actuado, entonces no caes en ese tipo de dilema. Y el mercado te beneficia para eso, más allá, y además de lo dinámico, lo que te comentaba antes, ¿no? Que es absolutamente dinámico, te da opciones continuamente, todo el mundo participa de él. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea sencillo entrar y competir y tumbar el negocio a alguien grande, toma tiempo, pero también es que si nos puede tumbar el negocio a alguien grande en competencia libre, posiblemente porque todavía no estás presentándote como una alternativa real. Entonces, sí, al final, eh, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Y al final con el sistema de precios todavía mejor información tiene. Sí, sí. Y también por el dinamismo que al final tiende a proveer, no sé si estarás de acuerdo o no, el mercado mejores servicios y tiende también a abaratarse, mientras que parece ser que en la competencia política no hay esa necesidad de abaratamiento a veces, ¿no? Por lo de las restricciones presupuestarias laxas, no tienen esta... O compiten, o sí, compiten con restricciones presupuestarias laxas, no estrictas, por lo tanto no tienen esa necesidad de ajustarse los recursos y puede ser una refinanciación constante en pérdidas que al final salimos todos perdiendo. Sí, el sistema político al final, cuando toma una foto de una situación, por ejemplo, sale un producto, las vacunas o los celulares, por ejemplo, cuando salieron al inicio eran muy costosos. Si el Estado hubiese dicho, ahora hay que darle celulares a todos para que todo el mundo pueda tener celulares, teléfonos móviles, todavía tendríamos el Motor Race. Yo creo que todavía tendríamos el Motor Race, porque nunca hubiese llegado al mercado a darnos esos celulares que tenemos, estos teléfonos móviles que tenemos ahora. Ujú. Entonces, sí, claro, o sea, ellos toman la foto y dicen, esta situación es insostenible y la sostienen. O Ujú. sea, digamos, entonces la congelan ahí. Y bueno, eso lo sabemos muy bien con, qué sé yo, las energías, ¿no? Demasiadas soluciones que ellos, por ejemplo, ahora en Venezuela, un poco para comentar, ahora en Venezuela hay problemas que todo está pensado como una foto. Por ejemplo, no se puede privatizar la electricidad, no se puede privatizar la gasolina, porque es demasiado costoso hacerlo. Ujú. Vale, pero es que no estás pensando en, y si, porque es la razón por la que yo abogo por empezar por liberalizar antes de privatizar, porque no estás pensando todas las posibilidades que hay para ofrecer alternativas energéticas, ¿no? Entonces, claro, si congelan la foto con una sola empresa que produce energía para todo el país, una sola fuente de energía, o muy pocas fuentes de energía en realidad, entonces la foto se te hace insostenible, imprivatizable, pero también insostenible desde el sector público. Mientras que si deja que la foto mute, entonces deja que la foto cambie, entonces ya el panorama no se ve tan tétrico. Pero ellos aprovechan ese punto de crisis
dicen, esto hay que intervenirlo, ¿no? Siempre juegan con el tiempo. Y nosotros también, en teoría, deberíamos jugar con el tiempo. Este, y la forma, bueno, jugar con el tiempo me refiero a aprovechar cuando la foto, cuando la imagen, cuando la situación está a nuestro favor, como el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú liberalizas, empiezan a salir alternativas de energía, de gasolina, de cualquier otro servicio, y entonces ahí le dices, mira, ya no hace falta. Ya ahora tú no hace falta. La gente no te está utilizando a ti, está utilizando otra fuente de energía. Bueno, y así. Ujú, ujú. Si la cooperación, o si el, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ¿calificarías, por ejemplo, la guerra como la forma última de competencia entre agentes? Y si sí, ¿no deberíamos entonces intentar acercarnos a modos más colaborativos de relacionarnos? Es que depende de la guerra, cómo se haya iniciado. Por ejemplo. Ujú, Si ujú, nos tenemos que defender de un enemigo y colaboramos entre nosotros para defendernos, pues no es. Realmente estamos compitiendo contra él, pero sí, no. A ver, la guerra debería ser poco común, no es una estrategia muy buena, en parte porque la economía ya no necesita que le quitemos a uno para darnos a nosotros, ujú, ya no son puros juegos de suma cero. Entonces la guerra más bien es extraña y, claro, entenderlas del mercado es difícil. Obviamente me escucha alguien que no entiende la lógica del mercado y dice, está loco, ¿sabes? Las guerras se dan en pleno capitalismo, son todos estos debates que hay ahorita, ¿no? Sobre si donde entra el mercado no entraban las balas porque están entrando las balas, pero realmente es que no hacen falta. Son pésimas estrategias. Habrán grupos de presión, grupos de interés, o los políticos en su narcisismo decidirán irse a la guerra. Pero sí, efectivamente, como cuando lo evalúas como estrategia, ojo, y la guerra entre países es una. Pero si tú dices, los vecinos tenemos un problema con la discoteca que pone música. Bueno, quemar la discoteca claramente es la peor alternativa. O irte a la guerra con los comerciantes que están vendiendo debajo de tu residencia es la peor alternativa siempre. ujú, Pero y en parte por lo que yo he creado como este proyecto académico de investigación, de divulgación, que es este estudio interdisciplinario de la cooperación y la competencia, pero yo creo que el know-how del liberalismo, el cómo hacer, lo procedimental del liberalismo se ha perdido. O sea, el liberalismo depende de que la gente sepa llevar a cabo ese procedimiento. O sea, sepa, por ejemplo, evitar la guerra, evitar los conflictos armados entre personas, entre países, entre comunidades, entre vecinos, entre individuos. Puedan llegar a acuerdos, ya sea negociando externalidad o lo que tú quieras, pero el punto es que tiene que haber un conocimiento de cómo responder ante esas dinámicas que no sea simplemente violencia. Y como eso se ha perdido, una forma de recuperarlo es investigar cómo se puede recuperar. O sea, uno aboga por el orden espontáneo, pero el orden espontáneo se beneficia si le introducimos información. ujú, Entonces ujú, yo creo que tenemos que investigar cómo se ha perdido ese know-how, cómo lo podemos recuperar y cómo hacemos, por ejemplo, que los vecinos, cuando tengan un problema entre ellos, sepan ponerse de acuerdo. ¿Cómo hacemos cuando las personas que están en un mercadito local, un mercado de, estos de verduras, carnes y tal, si tienen un problema con la propiedad común, los pasillos, quién los limpia los baños, lo que sea, que tengan un problema, a qué hora abren, a qué hora cierran, que se coordinen, que no estén todo el tiempo buscando llamar a la policía o llamar a la ley para que imponga un solo modelo, sino cómo ellos entran en diálogo. El liberalismo, como yo lo entiendo, es completamente dependiente de que la gente tenga la disposición a negociar cosas, pero esa disposición bueno, hay que entrenarlo. Y ahí yo creo que es la influencia de yo haber sido psicólogo. O sea, un poco como tú puedes saber lo que la gente necesita, pero tienes que lograr que la gente por su propia cuenta entienda que debe llevar a buen diálogo, a buen término las cuestiones, que hay estrategias que son convenientes a otras a largo plazo y, y bueno, y las trate de ejecutar. Y la cooperación depende de eso. ujú, ujú. ¿Y te parecería conveniente, por ejemplo, para encuadrar mejor el por qué sí que se puede entender la guerra como una forma de competencia, hablar de competencia política y económica? Porque creo que si hacemos esas distinciones, ¿no? Igual que antes lo hemos hecho o lo hacías Ajá. tú con lo del estado de bienestar, igual tiene más sentido, porque así no tienes por qué decir, sí, la competencia, incluso la competencia extrema es buena en el lado económico, en el lado político, ahí es donde tenemos Claro, entiendo. Sí, la nuestros. diferencia entre medios políticos y medios económicos. Sí, efectivamente, Ajá. efectivamente. Y lo mismo para colaborar. La colaboración económica puede ser buena, la colaboración política que lleva corrupción y casos similares, que también tiene sus problemas. Claro, claro, sí, sí. Sí, no, Corrupción, tomo tu punto. sí. Entonces, no, por si te parecía interesante, porque claro,
a mucha gente cuando le hablas de capitalismo les chirrea porque dicen, no, el capitalismo es competencia extrema y dices, bueno, pero es que competir no es necesariamente malo y además... Yo me acuerdo una vez hablando con unos amigos que dije, bueno, sí, pero en el capitalismo las empresas compiten entre ellas para colaborar contigo, si lo que quieren es colaborar contigo, que tú voluntariamente Claro. accedas a trabajar con ellos y como que algo les hizo clic y es simplemente que asumen capitalismo con competencia y ven la competencia como algo malo. ¿Por qué tú, sobre todo como psicólogo, crees que pasa eso? Es difícil de este tipo de preguntas, ¿no? Porque hay muchos procesos involucrados, ¿no? Pero bueno, Mm, sí, primero tomo tu punto, ¿sabes? Tomo tu punto claramente. Creo que sí, no es lo mismo la competencia con medios políticos que sin medios políticos. A veces creo que la gente estima la facilidad de eliminar los medios políticos y los medios políticos siempre son una tentación. Entonces, sí, claro, ya cuando cruzas la barrera a medios políticos, que para simplificar para la audiencia es medios violentos, ujú, ujú, ya ahí la cooperación, ya ahí la cooperación y la competencia pierden como la gracia, digamos. Ahí empiezan a ser nocivas. Como cuando rompes un principio de agresión, ¿no? Un principio de no agresión empieza lo nocivo. Pero lo nocivo no quiere decir que sea necesariamente insostenible o que se vaya a agotar o que no vaya a sobrevivir. Este sistema ha sobrevivido y se puede analizar en sus términos. Pero sí, creo que diferenciar cooperación y competencia política y económica vale la pena. Y bueno, yo creo que la gente no es clara de su participación en el proceso de mercado, un poco lo que tú preguntabas antes, ¿no? Porque la gente no valora igual la competencia a nivel de mercado. No sé por qué, la verdad, me cuesta mucho entender cómo la gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, acá cuando estoy en España, yo amo Mercadona, o sea, lo amo. Yo con 100 euros no hago el mercado que hago acá en Venezuela. ujú, No entiendo cómo pueden criticar Mercadona. O sea, lo que ha logrado Mercadona es una cosa fantástica, tener todos los productos buenos. O sea, yo como un chocolate Hacendado y no puedo creer lo bueno que sea. Cualquier producto que compro me parece demasiado bueno y lo logran vender a muy bajo precio. Entonces, claro, no sé cómo la gente no se da cuenta que cada vez te lo están acercando más, te lo están poniendo más fácil, te lo están poniendo a la mano y todos los beneficios que te trae, ujú, ujú, porque está compitiendo con otras cadenas de supermercados, está haciendo un esfuerzo constante, hay productos que salen y a la semana se dan cuenta que no es viable y lo quitan, o sea, uno se da cuenta cómo ellos están tratando de ofrecer lo mejor, pero creo que es una línea de interpretación distinta. Lo que uno ve mucho es que la gente no cree que el mercado es uno mismo, eso pasa muchísimo. ujú. La gente cree que el mercado es otras personas, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, sabe lo que por- sea. por qué dices que el mercado es uno mismo? Entiendo que creo que sé por dónde vas. ¿Y por qué crees que la gente no lo entiende? Mira, porque cada vez que pasa una situación, los políticos aprovechan y te dicen, son ellos. Ujú, ujú, Entonces crees que el mercado es exterior. Entonces, claro, siempre te entran en esa dinámica ellos contra nosotros y siempre van diciendo ellos. Y no te das cuenta que eres tú. Por ejemplo, lo más interesante es con la moneda. La gente decía, en Venezuela, cuando la moneda estaba la hiperinflación y la moneda perdía valor continuamente, pedía por adquisitivo, la gente decía, bueno, son los especuladores. ¿Los especuladores son quién? Los especuladores eres tú cuando cambias tu bolívar a dólares. E inmediatamente ahí estás especulando. Entonces, claro, no cabía entender para la gente cómo ellos también formaban parte de eso. Eh, no sé por qué, porque además pasa muy común. No sé si tú has tenido la oportunidad de hablar a veces con algún socialista que te dice, no, que no quieren pagar los salarios, ujú. que los empresarios y tal. Y de repente le dices, bueno, ¿y tú cuando vas al mecánico, no tratas de negociar a la baja? Y como no, pero yo no soy el mercado, yo soy yo, ¿no? El chiste típico bueno, le daría todo el partido excepto lo que tengo. Lo que tengo no se lo daría el partido, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es muy fácil verlo afuera, creer que existe como un ente que te está comiendo, no te facilita psicológicamente muchas cosas, claro, que no te sientes parte del mal. Entonces, claro, todo el tiempo que evaluamos fallos de mercado, nos estamos pensando que nosotros somos agentes que pueden buscar resolver ese fallo de mercado. Es parte del know-how del liberalismo que creo que tenemos que tener. O sea, cuando vemos algo que no nos gusta, ¿vale? Si no, ¿qué no te gusta de donde tú vives? No me gustan los taxis, bueno, crea Uber. No me gusta que no puedo saber qué restaurante es bueno, crea TripAdvisor. No puedo saber, o sea, ¿entiendes? Y crea algo similar. Por ejemplo, yo en mi área me ha parecido interesante lo difícil que es para una persona saber cuál es un buen psicólogo. Eso es un tema interesantísimo. Que a lo mejor no entro en detalle ahora, ¿no? Pero es como que cómo lo buscas. ¿Cómo sabes que no es un charlatán? Hay un problema de simetría de información. Bueno, yo me siento responsable de ese problema de simetría. O sea, yo como psicólogo me siento responsable de solucionar ese problema de simetría de información. Y no espero que el gremio lo solucione, porque además el gremio no lo soluciona porque él simplemente dice,
Cualquier persona que tenga una titulación ya es de entrada un buen psicólogo y eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo soluciono yo ese problema? Bueno, yo me tengo que sentir parte de eso. Hay gente que no se ha enterado que es parte de eso. O sea y también cuando te enteres, te va a ir mejor, porque te va a provocar interactuar en el mercado, te va a provocar ofrecer algo, te va a provocar solucionar cosas. Hay mucho de delegar, es lo que te digo, tanto estado de bienestar, tantos años con este sistema y nos hemos acostumbrado a delegar todo, todo nos hemos acostumbrado a delegar, todas las cosas importantes. Creemos que ahí va a venir la solución o hay que esperar las siguientes elecciones para solucionar el 90% de las cosas de nuestras vidas. Y sí, ahí estamos en un problema grave. Y eso me hace gracia lo de que aprendemos a delegar o lo buscamos delegar todo y esperamos a las elecciones para delegar porque se supone que nosotros mismos, un poco la lógica interna es, se supone que nosotros mismos no somos capaces de saber cómo resolver los problemas, pero sí que somos capaces de saber elegir a aquellos que van a poder resolver los problemas por nosotros. Es un poco curioso. Sí, claro. Y es porque está apostando por los medios violentos. Ujú, Dice, este problema con medios violentos esto es posible. ujú, Es fácil, es cierto, todo es posible. Lo que pasa es que tiene un riesgo brutal, porque al ser todo tan posible, el caos también, el caos está siempre ahí, rozándole la actividad política, siempre está acá a punto de caer en eso. ujú, Y muchas veces tienen que ponerlo en la línea y echarlo para atrás. Estaban a punto de despertar. Entonces, el caos. Y claro, delegamos porque los medios posibles, los medios políticos se ven todo posible. Por eso es que yo digo que el tema con los medios políticos es una tentación continua. ujú, No hay no hay un nivel en el que llegamos y se acaba esa tentación. No, no existe. Existe siempre esta tentación y lo que hay que lidiar con ella, de emplear la violencia para hacer las cosas más rápido. Cuando hay una crisis, la gente se asusta y aumenta su disposición a apostar por medios violentos. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Cómo creamos cómo estamos ahí, si tuviéramos en la cabeza a la persona en ese momento que aumenta la incertidumbre y quiere apostar por la violencia, por los medios violentos, digamos, por los medios políticos? ¿Cómo estamos ahí en ese momento para evitar que tienda a eso? Entonces, esa es la dificultad, ¿no? ujú, ujú. Entiendo. En el artículo hablas de la importancia de estudiar la competencia y la colaboración de manera interdisciplinar, ¿no? Si nos pudieras explicar aquí por qué crees que es importante. O sea, yo creo que al final, como esto es una cosa que yo la quisiera que se dirigiera a lo práctico, Ujú, quiero que se puedan resolver problemas con esto. ¿Ok? Quiero que entendamos la cooperación y la competencia para poder entender cuándo falla, para poder diagnosticarla y para poder participar y mejorarla. Entonces, la forma en la que se han estructurado las disciplinas, bueno, tú bien sabes, al final son unas cámaras, no sé, de eco, no sé, son como los economistas no entienden nada de psicología y los psicólogos no entienden nada de economía, entonces el psicólogo social sabe la cooperación y la competencia, pero sin precios. Una vez que tiene precio, entonces ya no entiende nada. ujú, ujú, Entonces, eso al final es, cuando tú tratas de abordar un problema, entonces no puede ser que una vez que el problema tenga precios, ya no sepas qué hacer. Ya te lo tienes que delegar a otro. Y tú vas construyendo una idea en tu cabeza y te frenas ahí, no sé. Eso es muy triste, ¿no? Entonces, claro, yo quiero que las personas puedan analizar, por ejemplo, la política pública, todo. El precio, la política, la dinámica de los partidos, los incentivos para las personas, cómo el comportamiento individual afecta. No te quedes con una política pública con el típico análisis experimental o de estadístico, económico, de si va o no va. Que no, te quedas con ni siquiera la mitad de la foto, te quedas con una cosa minúscula de la foto. La academia se ha resistido a la interdisciplinaridad. mm, y bueno, hay que ir rompiendo eso porque no vamos a llegar a contestar nada. Hay gente que dice, bueno, estamos en la hiperespecialización. Bueno, en este caso la hiperespecialización es cooperación y competencia humana en ámbitos cualquiera, familia, empresas, fundaciones, mercados, partidos políticos, naciones, cualquier sistema que tú quieras analizar. Si te quedas sin la interdisciplinaridad, te quedas corto. Entonces, a ver, yo pongo en el artículo, mira, yo creo que hay algunas cosas que yo he notado que tenemos que saber. Hay algunas cosas de psicología individual, no todo, ujú, ujú. pero algunas cosas básicas, psicología social un poco más, porque bueno, ya como son cosas relacionales, psicología social te ayuda más, tiene muy buenos experimentos de estereotipos, de conciliación entre grupos, etcétera, ¿no? Luego,
psicología evolutiva o sociobiología, que es la otra área que yo creo que debemos involucrar. Tenemos que entender, digamos, cuál es el agente con el que estamos trabajando, cuál es su historia filogenética, quién es, por qué, quién es. No caer en pensar que es una pizarra en blanco, que la podemos poner a hacer lo que sea. No, tiene unas predisposiciones muy fuertes a hacer ciertas cosas y no las podemos saltar. No podemos caer en el deseo de que el ser humano no fuese lo que es. Tenemos que aceptar lo que es y trabajar con eso. Esa es nuestra materia prima. Y para eso yo creo que, exacto, la biología, la sociobiología, la evolución. Luego yo sí le rescato a la economía austríaca, a la metodología y a los avances que ha tenido, poder hacer esas deducciones que te da un conocimiento muy bueno. No es total, no es aplicado a todo, pero son siempre un cuerpo que muchas veces por las otras ciencias, por ejemplo la ciencia experimental, muchas veces no llega a dar con esas deducciones, a dar con ese conocimiento, digamos, con esas conclusiones. Eh, bueno, las categorías políticas tienes que entender cuáles son los sistemas en los que estás trabajando, cuáles son los presupuestos, cuáles son el conjunto de normas que se están estableciendo. También entre la economía austríaca, la biología y toda la teoría del orden espontáneo, la complejidad, la evolución, ahí vas viendo cómo las instituciones se forman, por ejemplo, cómo se forman para responder, para ser funcionales, cómo van construyéndose progresivamente para resolver un problema y a medida que el problema se convierte en otro problema, entonces les toca mutar, entonces tienen que ser completamente dinámica. Eso es algo que yo creo que los liberales no entendemos muy bien. Cualquier cosa, una institución, cualquier conjunto de normas, cualquier forma de interacción es una institución y tiene que estar siempre abierta al cambio. Entonces, bueno, ahí creo que hay unas herramientas que te ayudan a entender bien este proceso, tomando de distintas disciplinas. Ujú. Lo que pasa es que cuesta, no sé cómo lo ves tú cuando le recomiendas cuando alguien, por ejemplo, ahorita en la universidad de verano, hay muchos alumnos que estudian economía de pregrado, de grado, pues. No sé, yo a veces siento como que me da como, veo a la persona y digo, tienes muchas ganas de aprender sobre unas cosas que no te las van a dar. No sé si te da esa sensación. Como lástima, como que ¿Cómo? No, no, no. No entiendo muy bien esa sensación. alguien te dice, voy a hacer el grado de economía porque quiero Sí. responder estas preguntas. Tú Vale, 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 dices, entiendo. vas a pasar 4 años ahí y posiblemente te alejen de la respuesta, ¿no? No Ujú. te acerques. Sí, Entonces quisieras ofrecer algo distinto, ¿no? ¿No te ha pasado? muchas veces la respuesta es mejor buscarla por tu cuenta que intentar que otros te ayuden a encontrarla. Sí, no, pero claro, que te van a dar las herramientas, digamos. O sea, Ujú, posiblemente te den las herramientas equivocadas o te llenen de teorías equivocadas. Muchas veces le digo, pero si ya tú sabes lo que es, lo que es correcto en el ámbito económico, ¿cómo vas a hacer el grado en economía? ujú, Y bueno, hay gente que me dice, no, es que me voy a aprender los otros autores para refutarlo. Es que ujú, te vas a aprender, o sea, te van a perder mucho tiempo en aprender más, qué sé yo, la matemática de Keynes, para refutarlo cuando ya sabes más o menos que está equivocado, las razones por las que está equivocado. Entonces, lo que te digo, siento que la gente se enmarca en una sola disciplina para responder unas preguntas que generalmente son interdisciplinarias y bueno, se tarda demasiado en contestarlas. Podrían formarse en carreras más interdisciplinarias, más electivas y ir atendiendo ya los problemas que tienen, las dudas que ya tienen en la cabeza y como directo a atenderlas, pues. ujú, ujú. Y también hablas del problema de usar un solo método, ¿no? Que entiendo que aquí tiene sentido por lo que hablabas de los economistas solo sabiendo economía o psicólogos que no saben de economía. A ti, por lo menos en lo personal, ¿cómo crees que te ha ayudado tu fondo, tu experiencia como psicólogo y luego como economista? Mm, no, bueno, creo que me he dado cuenta que al final cualquier sistema que tú estés trabajando funciona más o menos igual. Creo que, por ejemplo, tú tienes unas normas para que la gente coopere a nivel de interacciones a gran escala, ¿no? En tu estado, en tu comunidad, con las normas que tienes para cooperar o competir. Pero luego, una pareja puede plantearse normas que son inviables o puede plantearse normas que son viables, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Vamos a suponer, tú divides gastos con tu pareja en proporción a lo que ganan, ¿ok? Vale, eso tiene un incentivo, posiblemente a no ganar tanto. Si lo divides 50-50, el incentivo cambia. Alguien podría decir, no, pero en la pareja no funciona así. Bueno,
A lo mejor no, porque es verdad que estás más interesado en construir algo con el otro que a largo plazo y entonces no te vas a quedar con ese incentivo, pero no quiere decir que no esté. O si no ponen normas claras, por ejemplo, para repartirse las tareas del hogar y a lo mejor las normas parten de lo que me gusta a mí hacer, lo que te gusta a ti hacer, luego llegamos a puntos medios de las cosas que no nos gusta hacer a ninguno y las negociamos. O cuando nos vemos, o cuando, de qué forma nos vemos, por ejemplo, si tú trabajas mucho y tu pareja también, y qué sé yo, y quieren hacer, todo tiene que llegar a contratos, todo tiene que llegar a normas, no tiene que ser contratos firmados, claramente, pero todo tiene que llegar a unos puntos de acuerdo que son similares a los que tienen que hacer en las empresas un contrato laboral. Por ejemplo, iniciar un contrato laboral sin te cuesta, si tienes costos para despedirlo, te cuesta más iniciar el contrato. Ajá, eso es un problema. Pero si el Estado pusiera una ley que no puedes terminar con tu novia luego de 3 años de haber iniciado la relación, entonces ahora tienes más temor a iniciar la relación. O sea, al final los incentivos participan igual en cualquier sistema. Entonces, claro, yo cuando atiendo al paciente, me doy cuenta de que está pasando lo mismo. O sea, en palabras más, palabras menos, está pasando lo mismo que podría pasar en otros sistemas. Y creo que ahí me he dado cuenta que las herramientas son iguales. Debemos partir con las mismas herramientas y analizar todos los sistemas sin tanto temor, sin tanto, yo de eso no sé. No, sí sabes, créeme que sí sabes. Si te tomas el tiempo y lo analizas bien, vas a poder darle bastantes respuestas a lo que estás viendo. Familia, pareja, comunidad, todo como creciendo en los sistemas, ¿no? Entonces creo que la experiencia psicológica te da eso. Y la otra es que eh, el psicólogo tiene que, a ver, depende cómo lo conciba la psicoterapia, ¿no? Pero en parte tú tienes que tomar a la persona que viene con una carencia, digamos, por ejemplo, no tiene disciplina, no tiene autoestima, lo que sea que no tenga, y tú tienes que sentarte con él 1 hora a la semana, tienes muy poco tiempo, ¿no? Tienes muy pocos recursos para hacerlo, y tienes que lograr despertar esa semilla en él para que luego se pueda ir y se la lleve. Entonces haces una cantidad de sesiones en las que tratas de despertar cierta forma de pensar sobre sus propias emociones, cierta conciencia de lo que le pasa y tal, y después te toca retirarte, te toca dar de alta, te toca salir. Tienes un espacio muy limitado, tienes que hacer mucho. Bueno, en realidad, la mayoría de las cosas son así también. Digamos, lo que hace Rayo en la divulgación del liberalismo es, él tiene 15 minutos cada día, de la persona que va a ver su video y tiene que sembrarle el razonamiento liberal y tiene que reforzárselo para que después esa persona se vaya y lo haya incorporado como propio y después pueda utilizarlo. Entonces, los medios son muy limitantes y claro, tienes que generar un efecto a gran escala. Entonces, ¿cómo lo haces? Al final también enfrenta siempre el mismo problema, ¿no? ¿Cómo logro con lo poco que tengo cambiar lo que quiero generar? Bueno, ahí te favorece, por ejemplo, la sinergia y todo lo que se genera una vez que tú mueves algo pequeño, pero el efecto se va expandiendo. Eso sí, claro, te ayuda, pero que inicialmente lo que tienes, la atención de la persona, el momento en que la persona se dispone a lo que tú le vas a decir, es poco. Entonces nos pasa con la psicoterapia y nos pasa con la defensa del liberalismo al final. Entiendo. Has hablado varias veces hoy del liberalismo y en el artículo dices que el liberalismo te parece que tiene las herramientas correctas, ¿no? O que somos los más idóneos, que es la filosofía política más idónea, ¿no? Para crear este estudio interdisciplinar de colaboración y competencia. ¿Por qué crees que esto es así? Bueno, porque no nos casamos con cooperar o competir. No estamos enfrascados en que alguna sea mejor que otra, en el ámbito económico, claro. Es decir, si la solución a un problema surge con precios y, por ejemplo, la sanidad. Si nos ponemos un seguro privado, bien. Si hacemos una sociedad de apoyo mutuo y distribuimos y a lo mejor no utilizamos sistema de precios, bueno, o sea, utilizamos unas colaboraciones ahí pactadas, pero de repente es una institución de otra índole, menos empresarial en el sentido no austríaco de la palabra, a lo mejor también funciona. O sea, nosotros no estamos enfrascados en que la gente solucione las cosas de una sola manera. Lo que queremos es que la gente lo vaya tanteando y lo vaya decidiendo voluntariamente y vaya aprendiendo. Entonces, como el liberalismo no se enfrasca en una sola solución, aunque defendemos el mercado, en realidad defendemos que la gente se agrupe como quiera y tome las decisiones que quiera y vea lo que es viable para ella, entonces en realidad va muy bien estudiar esto. Tampoco creemos que se debe imponer ni cooperar ni competir, eso no tiene ningún sentido. Eso ya está, eso ya es propio de las relaciones humanas.
Entonces, creo que ahí está la frase de Capella. Si no tengo un artículo aquí, pero está la frase que yo le tomo a Capella, que, que no sé, que la tienes ahí. Sí, la tengo aquí, si quieres la leo. Es posible que quienes quieran obligar a otros a cooperar sean malos cooperadores y quienes quieran prohibir la competencia sean malos competidores. Exacto. Ahí está marcada la razón por la que el liberalismo tiene que hacer eso. Tiene que meterse aquí, porque no cae en ese error. Ese es un error que no puedes caer, por supuesto, porque entonces si tú estás forzando la cooperación, es pésimo cooperador, o sea, o estás ofreciendo algo que a nadie le interesa, entonces la gente no te elige voluntariamente. Eso no te das cuenta, porque le aplicas el análisis, la cuestión moral que le aplica la socialdemocracia a todo, ¿no? Pero, pero claro, ahí me parece que Capella lo deja muy claro, pues. O sea, al final es eso. Y si estás prohibiendo competencia, por ejemplo, lo peor del estado de bienestar no es ni siquiera que el estado de bienestar provea bienes y servicios, el problema es que no deja que otros lo hagan. Entonces ya ahí te estás garantizando la dependencia y claro, al final se genera. Entiendo, entiendo. Luego, también habla sobre los límites y que, bueno, que cada uno, cada cooperación, las distintas colaboraciones, sobre todo a la hora de analizarlo, tiene sus límites ¿no? Y hablas de los distintos tipos de colaboración en la familia, políticas públicas e incluso en el mercado. ¿Te parece que la colaboración, sobre todo de nuevo, volviendo a lo que hablábamos del estado de bienestar y los bienes, o los medios, mejor dicho, perdón, políticos, tienen más limitaciones que aquellas en el marco económico, no necesariamente, o qué es lo que pasa ahí? No entiendo muy bien la Sí, pregunta. sí, sí, porque hablas de limitaciones en la intervención, ¿no? Porque crees que es importante en algún, o sea, hacer el estudio de ciertos tipos de colaboración y competencia, ¿verdad? Y digo, ¿hay Claro, algunos ajá, tú lo puedes. más difícil a la hora de intervenir? ¿O te parecen todos igual de difíciles? No, hay unos muy difíciles. Ujú, Tú puedes diagnosticarlo, ujú, pero intervenirlo puede ser mucho más complicado. ¿Cuáles son los que yo creo que son más complicados? A lo mejor es una respuesta un poco extraña, ¿no? ¿Cuáles creo yo que son los más complicados? Yo sé que tú un poco me preguntas por la distinción entre lo político y lo económico, pero lo que es sumamente complicado de ayudar a que a que se coopere o se compita mejor son ámbitos donde los acuerdos son difusos, ujú. son ambiguos, son por su naturaleza. Por ejemplo, el cortejo. Por ejemplo, ¿el qué, perdón? El cortejo. Cortejo. El cortejo, o sea, lo que pasa, casos rubiales o lo que sea, lo que es consentimiento sexual es súper complicado de limitar. Ujú. Eh, de hecho, tienes el capítulo este de South Park que se burla, en que el tipo, no sé si lo has visto, que le dice, tengo que subir a tu habitación y te voy a hacer esto y esto y esto, tienes que firmar aquí, ¿no? Y la chica obviamente dice, no, o sea, no me interesa. O sea, me acabas de arruinar la noche, no es que me estás diciendo tan literal lo que vamos a hacer. Entonces, claro, ahí donde el pactar, llegar a acuerdos, arruina un poco lo que se tiene, la naturaleza del fenómeno que se está tratando de pactar, que se está tratando de llevar a mejores términos, es donde es más complicado, yo creo, que poner límites, más complicado intervenir. La lucha contra el consentimiento, o sea, la lucha digo yo, el intento de organizar el consentimiento, el cortejo, el consentimiento sexual específicamente, ¿no? Y de eso quiero escribir mi próximo artículo para el Juan de Mariana, Ujú. es una lucha muy complicada. Realmente ahí no hay más que información social difusa, tradiciones, tu palabra contra la mía. Es difícil llevar eso a contrato. Otras cosas, ¿no? A la amistad, a la pareja, qué se está dando. Por ejemplo, cuando uno intercambia favores, es mejor intercambiar cosas con precios que intercambiar favores. Claramente, es más fácil saber cuánto te debo. Por eso tenemos dinero. O sea, por eso tenemos dinero, para no estar intercambiando cosas que no sabemos bien cómo las comparamos. Pero hay cosas que se intercambian favores. ¿Y cómo hacemos con eso? Entonces, este tipo de pactos son más complicados. Entonces ahí dependes mucho de la tradición, dependes mucho de entender eso que dice Capella siempre, ¿no? Teoría de señales, porque la gente está haciendo algo, cómo, qué es lo que está ocurriendo de fondo a nivel evolutivo, psicológico, qué es lo que en última instancia la gente está tratando de acceder. Entonces es ahí donde es más difícil. Los límites, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuánto contacto físico se puede tener entre compañeros de trabajo? ¿Cuál es un buen trato? Eso es lo más complicado, porque son cosas sociales. Ahí es donde yo creo que es más difícil.
digamos, de intervenir en el sentido no estatista del término, pues, sino, o sea, es como que ir a arreglar, tratar de arreglar la situación, tratar de llevar las cosas a buenos términos, ahí es donde es más complicado. Porque tú puedes decir también en el ámbito de políticas públicas, bueno, sí es difícil, porque es difícil saber cuando tú haces algo, qué impacto tiene, es difícil medir todas las consecuencias que tiene, hay, sí, hay variables que no consideraste a priori, entonces después modificaste un montón de cosas y crees que no modificaste nada. Entiéndase, por ejemplo, los famosos estudios de el salario mínimo no genera desempleo, bueno, no genera desempleo, pero claramente genera otras cosas. Ujú, Entonces ahí se te van los datos se van de ti. Pero eso tiene más, es más o menos solucionable, lo que tienes que mejorar el modelo en tal caso, o no, o descartarlo y simplemente utilizar economía austríaca y entender que no, no te vas a salir, no vas a salir ganando, modificando precios, no vas a mejorar nada. Pero, pero bueno, ahí la naturaleza es distinta, porque lo que te falta es mejorar tu metodología un poco. Pero lo otro no, lo otro es mucho más complicado, me parece a mí. Lo que son relaciones humanas en esos términos. entiendo, sí, 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 toda la razón. ¿Qué consejo le darías a, sobre todo, economistas que nos estén escuchando para expandir sus áreas y meterse en otros campos, como un poco lo que tú haces de la psicología u otros campos? ¿Qué le dirías? Oye, mira, os aconsejo estudiar esto y lo otro, y sobre todo también a otros científicos sociales o otras personas interesadas en estos temas sobre la economía. ¿Cómo les animarías a empezar en el mundo de la economía? O sea, si, depende, si no tienes el brazo económico, tienes que adquirirlo. Ujú, El brazo del análisis de incentivos, de costos, costos de transacción, todo este lenguaje tienes que adquirirlo, yo creo que tienes que adquirirlo. Uno de mis proyectos es hacer un diccionario de cooperación y competencia, para que ujú, la gente pueda hablar los mismos términos, todos los que queramos estudiar esto. Pero sí, el brazo económico tienes que adquirirlo. Yo creo que con los posgrados de OMA, Esperides, UFM, van más que bien. O sea, te ujú. dan las bases y es un año y medio normalmente. Entonces, creo que por ahí solucionas el problema fácil. Claro, no es promoción, pero es que, bueno, eso fue lo que yo hice y hasta ahí fue donde yo adquirí esos conocimientos. Y estoy satisfecho con la formación que tuve. Luego, si ya tú eres economista y quieres aprender de otras cosas, no, bueno, de canales de divulgación, no se me viene ninguno a la cabeza, ¿no? Pero sabemos que hay canales de divulgación de psicólogos, antropólogos, etcétera, que biólogos también ayudan muchísimo. Yo creo que biólogos ayudan muchísimo. Bueno, cualquier lista de libros que te recomiende Capella, cualquiera de esas cosas te permite entender eso, ¿no? Como las cosas son estrategias, entonces al final son estrategias que compartimos con otras especies, el paradigma del gen egoísta, todas esas cosas te permiten también mejorar tu capacidad de análisis sobre este tipo de situaciones. Entonces, si ya tienes el brazo económico, complementarlo un poco con eso, con biología y psicología especialmente. Siempre la cosa política, lo que pasa es que la cosa de las categorías políticas, las ideologías políticas, la ves cuando estudias economía un poco, por ejemplo, en el máster de OMA, sí se ve análisis económico del socialismo, entonces se ven esas teorías, al final con los cursos de Bastos terminas aprendiendo cuáles son las categorías políticas un poco, ¿no? Eso siempre tienes que tenerlo, porque si no, no sabes dónde estás. O sea, mucha gente cree que estamos en un sistema y no tiene nada que ver lo que la gente cree del sistema que estamos con el sistema que estamos. Pero no, no vamos a entrar en ese debate en qué sistema estamos, a qué se parece económicamente, pero, pero sí, si no sabes dónde estamos, cuál es el sistema de incentivos que estamos metidos, el sistema de políticas que estamos metidos, es difícil, va a ser difícil hacer cualquier análisis, ¿no? Entonces, yo tengo que cubrir esas áreas. Ujú, ujú. ¿Qué te parece, sobre todo como psicólogo, el efecto que tiene el sesgo del statu quo sobre muchas personas a las que igual les cuesta pensar en alternativas a lo que tenemos, alternativas al estado de bienestar, alternativas a lo público, por eso, porque es lo que tenemos ahora y es lo que conocen, me parece que les dé miedo pensar en otras opciones, ¿no? No sé si piensas que es grave, que se da en muchos casos, si no es para tanto, o bueno, ¿cuál es tu opinión? No, sí se da muchísimo ese vértigo y también que las personas no son capaces de pensar todo lo que se, cómo se tiene que solucionar todo. Uno es fanático de pensar eso, uno ama pensar eso, cómo se solucionaría. De hecho, se aprende mucho tratando de defender el anarcocapitalismo, se Ujú, ujú, aprende de casi todo. Cosa que también es absurda porque estás tratando de defender algo que todavía no ha llegado y que tú estás defendiendo que él va a tener los medios para solucionar las soluciones de mercado. Entonces, claro, tú te estás pensando todo lo que todavía no va a tener el mercado para ofrecer en ese momento. Pero nada más en ese ejercicio, que es un ejercicio que todos debemos hacer, aprendes muchísimo. ujú, Pero uno es fanático de eso. La persona promedio no. La promedio, eso es como si le metieras a computar cosas que no puede computar. Y que
establecer relaciones y meterse en debates que él no está dispuesto a hacerlo, le son muy costosos, le son muy incómodos, no la traen de ningún tipo. Entonces le da ese sesgo de status quo o esa resistencia al cambio o lo que sea. Ahí, ¿qué hay que hacer? Abogar por la liberalización, para mí. Liberalizar, porque al final liberalizar es más sencillo que otras cosas. Inmediatamente entra al mercado y el mercado entra de formas que la gente no se da cuenta. Entonces, claro, le va cambiando la vida y ahora la gente se va habituando a un montón de cosas que antes no veía, qué sé yo, no quedarte en un hotel hace 10 años, me imagino que sería una locura. O sea, la gente no entendería cómo es eso que no te quedas en un hotel cuando viajas, que no entendían que Airbnb. Entonces, claro, esas cosas cambias toda la forma de pensar de la gente, cambias, digamos, el paradigma en que están, cómo entienden las cosas, sin necesidad de convencerlos, solamente porque ellos ya la están haciendo. Entonces, creo que ahí, gracias a Dios, el mercado logra eso. ¿No? No hay que persuadirnos tanto como uno creería. El Ujú, problema es que sí hay que pelear por la liberalización, de la forma que tú quieras, pero hay que pelearla, porque si no, que la gente ni se entera de lo que el mercado tiene para ofrecer. ujú, ujú. Claro, ahí Y, sí, más bien creen que sin esto no hay nada, que es lo que siempre pasa, ¿no? Si creen que sí, el típico, ¿no? Si el Estado te diera la comida, pensarías, no, si el Estado ha dejado de dar la comida, vamos a morir de hambre, ¿no? Eso claramente pasa, eso claramente pasa. y no sé si conoces o estás familiarizado con el libro de Michael Huemer, el del problema de la autoridad política. Tiene un capítulo que habla sobre la psicología de la autoridad y habla sobre cómo eso, cómo las personas tienden a veces sin ningún motivo a seguir a la autoridad y hacer caso a la autoridad, aunque no sea una autoridad real, ¿no? A lo mejor la percepción de autoridad contaba unos experimentos en los que pues estaba un hombre que iba con bata y le pedía que fueran dando cada vez más descargas a unos sujetos que en verdad no había nadie, era simplemente gritos porque lo veían a través de la pantalla, simplemente eran unos gritos simulados y la gente continuaba a veces aumentando descargas hasta niveles que le podían matar simplemente porque la persona con bata, ¿no? La aparente autoridad de la sala se lo pedía. Es problemático, tenemos una especie de síndrome de Estocolmo que afecta a la mayoría de la población que dice, no, mira, de nuevo, esta persona que nos está cuidando, como decías, el que nos da de comer, cómo vamos a comer sin el que nos cuida. Y si sí, ¿hay alguna manera, algún consejo, algo que le pueda ayudar a la gente a abrir los ojos y a decir, no, no, está siendo secuestrado por una banda de criminales que no tienen ninguna autoridad auténtica sobre ti? Me parece que esa banda criminal se ha garantizado de eliminar otras formas de autoridad, Ujú, pero ante ese problema no te queda más que existan varias autoridades, por lo ujú, que el liberalismo busca como, ¿cómo se llama eso? Competencia entre poderes, como el equilibrio de poderes, ¿no? Pero que los conservadores dicen, no, pero es que te cargaste al sacerdote, a la comunidad religiosa, te cargaste a la autoridad, a otro tipo de autoridad, a la autoridad gremial, la autoridad religiosa. Nosotros deberíamos tener otros referentes. Referentes y autoridades, es verdad que no es lo mismo, pero creo que al final, por ejemplo, en el estudio de las descargas eléctricas, es una autoridad, pero también es un referente, es un científico que te está diciendo, no le duele, dale más, no le está pasando nada, no es mortal, no es grave. ujú. Pasa mucho con los médicos. Entonces, sí, eh, tenemos ese problema, pero el problema, la mejor solución que tiene es varias referencias. Pero si estás buscando una dieta, que sepas que no hay un solo médico que te va a dar la dieta sagrada. Tienes varias referencias y las vas contrastando. Pero que sí, que tienes algo de responsabilidad en eso. Si tú quieres casar con uno porque tienes una tendencia a eso, bueno, está bien, es imposible, no podemos salir de ese problema. Pero cuando vamos ofreciendo más referentes, otras autoridades, se van compensando los problemas de unas autoridades con otras. Pero sí, la tendencia a seguir ciegamente autoridades, no la podemos salir de ellas porque nos da cohesión al grupo, porque nos ahorra pensar sobre cosas, porque nos mueve esa vena como religiosa con este líder va a estar todo bien, hay carisma, hay promesas, hay utopía, no podemos salir de eso, pero podemos tratar de que esas autoridades, entre ellas, compitan para tratar de hacer eso, y en ese proceso, bueno, lo mismo que se da en el mercado, se den a nivel de autoridades. Entonces, sí, no se escapa de sí, no se escapa de este problema. Que es un poco, ¿ves? Un poco como
como tú lo mencionas ahí, es un poco como saber qué es el ser humano, qué hacemos con eso. Ujú, No es que la persona no va a necesitar autoridades. La anarquía sin autoridades es perfecta, completamente viable. No, la persona puede seguir a su cacique y su cacique puede tornarse más o menos autoritario. ¿Y cómo se soluciona eso? Hay presidentes muy autoritarios que tienen, ahorita Bukele creo que tiene 80% de popularidad. Esto es peligrosísimo, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, eso pasa, te puede pasar. ujú. ¿Cómo contrarrestas ese problema? Prácticamente todo lo que haga él lo van a aplaudir. Hasta donde entiendo, no sé, no estoy tan bañado en ese. Y ya que mencionas a Bukele, ¿qué opinión te merece Milei? Mi ley. Ujú, Bueno, yo creo que sí, que ha abierto, que ha llevado el liberalismo a demasiada gente. Yo, de hecho, estos días estaba buscando en Google Trends dónde se había buscado más la palabra anarquicapitalismo, el comunismo y tal. Y sí, Argentina, Brasil, esas zonas, Uruguay, esas ujú, zonas aledañas, están como interesándose en el sistema. Claro, Milei siempre tiene el riesgo de que si Milei lo hace mal, vamos a quedar asociados a un mal modelo político. Se hace neoliberalismo en vez de liberalismo, vamos a suponer, si tal cosa. ¿Tú me entiendes? Se hace neoliberalismo en vez de liberalismo, entonces vamos a quedar mal. ujú, Puede ser, además Milei la tiene muy difícil. Pero, o sea, como primer paso está genial. Yo creo que nos saltamos demasiados procesos que no pensamos nunca que ni él pensaba que iba a llegar, ni yo pensaba que iba a llegar, nadie pensaba que iba a llegar cuando lo vio en algún video de YouTube dando una clase o en una entrevista. Nadie pensó que iba a llegar a eso. Y, y bueno, ¿sabes? Al final adelantó 1000 pasos de Yo no lo golpe. pensé, yo jamás lo hubiera dicho, eso es verdad. Tengo que reconocer que cuando se Eh, presentó por primera vez no jamás hubiera dicho que iba a llegar hasta aquí. y eso ¿Y, es bueno. O sea, adelantó 1000 pasos y es bueno. y Venezuela, qué futuro le ves a tu país? Un modelo chino ahí más o menos mal llevado, chino caribeño. Ujú, ujú. Sí, no le tengo mucha, No eres muy bueno, a cambios optimista. políticos, no soy muy optimista, ¿no? Soy muy optimista. O sea, eh, como todo, ¿no? Pues creo que una vez que la autoridad está así tan atornillada en el poder, la verdad es que es difícil sacarla. Ujú, Entonces, ellos a menos que tengan problemas internos y de alguna manera se maten entre ellos, no, nadie los puede sacar. Y bueno, nada, mientras estén ahí, mientras eso no pase, esos sistemas estarán más o menos ahí estables, mejorando un poco en lo económico, porque claro, también después de haber hecho tanto desastre, cualquier cosa lo mejora. Pero sí, no, una mejoría muy limitada. ujú, ujú. Vale, Miguel, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera es si nos puedes recomendar 5 libros. Ok, bueno, yo creo que tengo, mira, de biología Ujú, y esta cosa de evolución, antropología, de Dawkins, el de evolución, como que evolución, el espectáculo sobre la Tierra, algo así. Ese es un libro muy bueno. Yo lo leí recién, no sé, empecé por otros libros de él y dije, no, tengo que leer este, que es como su suelo. Y es interesante porque es un poco raro porque está debatiendo los creacionistas recientes de la Tierra, algo así. El tipo de gente que está debatiendo en el libro es una gente muy extraña, pero el libro es muy bueno. Además tiene toda esta parte de como el orden espontáneo no el orden espontáneo, sino, sí, bueno, como el orden espontáneo en la construcción del embrión, cómo las células se agrupan y cómo es un proceso que se entiende, no se entiende cómo se forma todo, solamente viendo las partes organizarse. Es muy interesante, porque es muy similar a lo que uno ve en el proceso social. De nuevo, ahí es donde tú dices, la interdisciplinaridad te da para pensar distinto, ¿no? Eh, bueno, y después el gen egoísta, el fenotipo extendido, esos otros libros de eso, muy buenos. El fenotipo extendido es muy bueno, te vuela el coco, pero tiene un precio alto porque cuesta leerlo, ¿no? Luego a mí me gusta Jared Diamond, tiene Armas, Gérmenes y Acero. Ese ujú, libro creo que es interesantísimo leerlo. Tiene un libro sobre por qué disfrutamos el sexo, algo así, está muy bueno también. En general, los libros de psicología evolucionista y sexualidad son siempre muy interesantes. ujú, David Boss también tiene uno de deseo, el origen del deseo o algo así, que también están muy buenos para entender, para razonar evolutivamente y entender un poco
cómo nos hemos formado hombres y mujeres, uno mirando hacia el otro, ¿no? Lo que es la selección sexual. Eso es interesante, especialmente para ahora que también hay tanta utopía, o sea, tanta pizarra, tanta tabula rasa en relación a las diferencias de sexo y la interacción que vamos a tener hombres con mujeres. Esos libros están muy interesantes. Mira, de política, eh, me gusta mucho The Quest for Community, de Robert Nisbet. Ujú, Es un libro que recomiendo porque la, la- te da noción de cuán importante es pertenecer a una comunidad, no solamente por razones de identidad, de pertenencia, de relaciones de apoyo, sino por razones políticas. Porque si no, te sientes aislado. Y cuando te sientes aislado, o como él llama, alienado, pero no en un sentido marxista, sino en un sentido conservador, ujú, es muy fácil que caigas a la autoridad política. Es muy fácil que el político totalitario te compre sencillo, pero tú estás en la nada, no tienes redes. Si tú eres una Amish, en el mejor de los casos, digamos, en ese nivel de cohesión grupal, es que la mafia se siente como mafia, ujú, se siente como de verdad, "Ey, tú me estás viniendo a pisotear". Entonces, a mí ese libro me encanta. Los de Golden Levin también me gustan, los de Eric von Golden Levin, el que de esos recomienda, pues Rayo Bastos, de eso recomienda lo que es la diferencia entre izquierda y derecha y tal. Mucha gente lo saca de ahí. Yo creo que es el mejor de que lo podemos sacar, que son Libertad e Igualdad o La Izquierda Revisada, ¿no? ¿Cómo se llama? Desde el Marqués de Sade hasta Marx, algo así se llama el libro. También ujú, esos dos libros son muy buenos. ujú, Luego, de estos temas de cooperación y competencia, bueno, los artículos de Capella que yo cito ahí en el artículo tienen cooperación, competencia y coordinación. Esos artículos parecen como chunk de información, pero van muy bien. O sea, yo empiezo, porque claro, yo esto de estudio interdisciplinario de cooperación y competencia lo tengo como una electiva en la Universidad Central de Venezuela. ujú, Y, y yo empiezo con esos artículos. Y empiezo tomando cada párrafo y lo discuto con los alumnos. Son artículos muy, muy jugosos para eso, para entender todo este proceso. Luego me he dado cuenta, recientemente, por ejemplo, estaba buscando un libro que lo leí viendo tu charla de anarquismo, que es el de Not So Wild Wild West. ujú, ujú, Y me di cuenta que no era un libro de historia como tal. Era un libro como de cómo los derechos de propiedad se van haciendo necesarios y cómo las instituciones van evolucionando. ujú. Y la verdad que te enseña a pensar. Sí, Claro, es tienes un que leer libro inglés y tal. más jurídico incluso que de historia, diría yo. Claro, yo pensé que era de historia cuando empecé a leerlo y me quedé impresionado. Dije, "Vea, esto es un libro de esto. Esto es un libro de esto, de comprensión y competencia, de instituciones, de derecho de propiedad, de cómo todo va haciéndose necesario. Incluso cuán costoso es defender tu propiedad dependiendo de los incentivos que hay. Entonces todo va surgiendo así. Mi profesor de doctorado tiene un libro que se llama Las raíces de la sinergia. A mí me gustó mucho porque te ayuda a entender con este concepto de sinergia qué es lo que estamos buscando al final en los sistemas sociales, qué es lo que estamos buscando que se dé, qué es lo que da al final el capitalismo, cuando introduce información, cuando introduce todo eso en el sistema, qué es lo que genera, qué es eso que genera riqueza, al final eso son sinergias, ¿no? Es que las partes ven, que en la suma las partes ven más que las partes y se cree nueva información y se creen nuevas relaciones y se genere más riqueza a partir de ahí. Entonces, a mí me gusta mucho ese libro. Los libros de la cosa de la sociedad de apoyo mutuo, que estaban Ujú, antes del Estado y el Estado. A mí eso ujú, me gusta mucho ese tema. De hecho, algo que yo quisiera que cooperación y competencia derivara es que tú pudieras estudiar cómo se lleva a una comunidad, una sociedad de apoyo mutuo, por las razones que te dije en ISPED y porque, bueno, al final son soluciones de mercado a muchos problemas, ¿no? Qué sé yo, ¿quién cuida de mi hijo si me muero? Algo así, ¿no? O sea, como que tener un grupo así. El alcoholismo, por ejemplo, las drogas, las adicciones, se tratan muy bien con grupos de apoyo. Entonces, ¿cómo se hace que un grupo de apoyo sea viable? Y eso es un tema que para mí es muy interesante. Y bueno, ahí están los libros de Beito, Daniel o David Beito, que son de Voluntary City o algo del Welfare State, antes del Welfare State, Friendly Societies. Tiene esos libros sobre esas cosas y son muy interesantes. Y creo que ya. sí, sí, has dicho más de cinco. Sí, es que Y tenía ganas de, no, no, me parece de ya genial. traer algunos libros buenos.
Y sí, sí, no, no, sí. Yo es lo que digo, el 5 es para hacer efecto anclaje, ¿no? Para que tengas un número alrededor, pero tú puedes decir por abajo los que quieras y por arriba los que quieras. Bueno, y si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Con Jung, Ujú, creo que con Jung. O sea, aunque uno habla mucho de economía y los autores de economía son demasiado interesantes, nada, no sé. Jung tiene que ser fantástico. Jung tiene que ser demasiado interesante. A mí me gustaría también conversar en realidad con personas de cualquier época solamente para saber cómo se pensaba antes, como lo que es estar en un paradigma distinto, ujú, ujú, pero de conversación así uno a uno con Jung. ujú. Genial. Pues si la gente quiere saber más de ti, leer más de lo que escribes, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, soy autor ahí en el IJM y mis redes sociales en Instagram es donde más publico mis talleres. Claro, yo vivo en Caracas, entonces todo lo que hago es en Caracas, pero no sé mis redes sociales. Bueno, creo que es Miguel A. Solice, creo que es esa mi Instagram. Ujú, Y bueno, y por ahí voy publicando cosas. Quiero hacer más videos, quiero que esto siga creciendo, convertirlo en una lectiva, pasar a un curso, un diplomado, ojalá sea un posgrado algún día. Quiero que todo esto siga creciendo. Bueno, y si a la gente le interesa eh, leer más de esto, interactuar de esto, pues investigar sobre esto, que me contacte, porque yo tengo muchas preguntas y creo que para hacer ciencia lo que hace falta son muchas preguntas, no tantas respuestas. Entonces, o sea, de aquí lo que surja, pues. vale, genial. Pues nada, muchas gracias, Miguel. Gracias por tu tiempo y espero que hayas disfrutado y vuelvas pronto al canal. Seguro, ¿no? Gracias por la invitación. Nos vemos. Adiós.